Hola, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Espero que estéis todos bien. Y bueno, mira, vamos a seguir con nuestro trabajo. Recordamos 15 minutos de historia, no más, ¿de acuerdo? Pequeñas dosis, las cosas se aprovechan mucho mejor, ¿de acuerdo? Bueno, ayer lo dejamos estamos viendo los Reyes Católicos, ¿de acuerdo? Estuvimos viendo la llegada de los Reyes Católicos, cómo llegaron los matrimonios, estuve explicando así un poco por encima ciertas cosas sobre los aspectos sobre los Reyes Católicos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver aspectos políticos de los Reyes Católicos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a seguir avanzando en el tema en el propio reinado de los Reyes Católicos, que como ya os dije en el vídeo anterior, da bastante que sí, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver dos cosas, la política religiosa y la política internacional, ¿de acuerdo? La política exterior. Muy importante, y quiero empezar por la política religiosa, ¿vale? Mira, la política religiosa de los Reyes Católicos, y más cuando se llaman Reyes Católicos, es decir, eso de Reyes Católicos viene por algo, ¿de acuerdo? Es decir, eso no se llaman Reyes Católicos porque se le ocurra, los Reyes Católicos, no. Los Reyes Católicos, la denominación de Reyes Católicos tiene un origen, ¿de acuerdo? Ya os dije que ayer que fue el Papa Alejandro VI el que le dio una bula, por mediación de una bula, los denominaba de esta forma, ¿de acuerdo? Vamos a ver, no voy a centrarme ahora en eso, sino ahora quiero ver cuál es su política religiosa. Su política religiosa es que solo hay una religión, ¿de acuerdo? Que es el catolicismo. Son colegas del rey, ¿de acuerdo? Del rey, del papa. Y en este momento, no sé si antes he dicho rey o papa. Alejandro VI es el papa Borgia, ¿vale? Así que vamos a quedarnos en eso. Mira, entonces, el papa Borgia y los reyes sin católicos son colegas. Imagínate cuando los convierten en los reyes católicos, es decir, les da el título de católico. Bueno, eso era la leche. ¿Vamos? Bien, vamos a ver. Los reyes católicos son muy católicos, ¿vale? Me estoy liando un poco. Es importante. ¿Qué pretendían? ¿Qué querían? Querían la unificación religiosa, es decir, querían que en España se volviera una religión. En ese momento, imaginaos que viven ahora con el lío de religiones que hay, y ellos cogen la Constitución y la Constitución pone España es un país laico, se mueren, ni un minuto más. Bueno, en ese momento los reyes católicos lo que pretendían era la unificación religiosa, evidentemente basándose en el catolicismo, ¿vale? Bien, dicen, la verdad es que también es verdad que en esa época los reyes, no solo los reyes, sino lo que es la ciudadanía, eran muy religiosos. Ya no solo por el miedo que les había metido la religión durante toda la Edad Media, sino es que de verdad estaban convencidos. De hecho, Isabel la Católica era muy religiosa, ¿de acuerdo? Es decir, ella sí que estaba muy convencida, era una creyente, vamos, pero de estas que tiene fe al máximo nivel, ¿de acuerdo? Estaba el Papa y un poco por encima Isabel la Católica, ¿vale? Bien, vamos a ver. Ellos... en la península ibérica, que es lo que estaba diciendo antes de liarme un poco, en la península ibérica había tres religiones, ¿de acuerdo? La católica, que era la religión principal, ¿vale? La inmensa mayoría de los españoles eran de religión católica. De hecho, si recordáis, los reinos cristianos, es decir, los reinos cristianos son, Castilla era un reino cristiano, Aragón es un reino cristiano, son los que estaban en el norte de la península, mientras que estaban los musulmanes. Y poco a poco fueron haciendo, mediante un proceso que se llamó el proceso de la Reconquista, fueron reconquistando esas tierras que antiguamente eran de los visigodos, que eran cristianos, y volvieron a imponer el catolicismo como la religión oficial del reino, ¿vale? Bien, pero a los reyes católicos no les sirvió solo eso. A los reyes católicos los reyes católicos lo que querían era la unificación, una única religión, y en este caso, evidentemente, la religión católica va a estar por encima de la musulmana y de los judíos. Es decir, que llevo casi 4 minutos para decir que en España había tres religiones: católica principal, los judíos y los musulmanes, ¿de acuerdo? Bien, mira, los judíos siempre han estado. Es decir, los judíos eran, hasta que se creó el Estado de Israel en el año 1948, habían sido la religión sin Estado. Es decir, no había ninguna religión en el mundo que tuviera el judaísmo como religión oficial, ¿vale? Es decir, había judíos por todos sitios. Los judíos simplemente, ya sabéis, que comparten con los católicos el Antiguo Testamento, hasta que los católicos creen que ha llegado el Mesías, ¿de acuerdo? Y que es Jesús. Y los judíos lo siguen esperando, ¿de acuerdo? Ellos tienen mucha más paciencia. Están ahí sentadicos esperándolo, ¿vale? Entonces, bueno, a lo que voy. Los judíos, ¿qué pasaba con los judíos? Mire, los judíos, vamos a empezar a hablar de los judíos. En el año 1492 se propuso
o se oficializó la expulsión de los judíos, ¿de acuerdo? Mira, los reyes católicos siempre habían respetado a los judíos y ellos no tenían nada en contra de los judíos. De hecho, antes de conseguir la expulsión, la conquista del Reino Nazarí de Granada, a los judíos los protegían e incluso estaban dictando una serie de leyes a favor de ellos. ¿Cuál es el problema? Que tenían miedo de que los musulmanes que se quedaran en la península se juntaran o se pasaran al judaísmo, o que al final el judaísmo siguiera creciendo. Y de todas formas ellos creían que, si recordamos en la clase de ayer, estuve comentando que los cristianos, los reyes lo que querían era la unificación territorial, y era hacer un reino unido, y un reino unido, eso es el Reino Unido de Gran Bretaña, hacer un reino que tuviera una única dirección, y que tuviera los reyes fueran los que mandaran por encima de todo. Entonces, si los reyes quieren mandar por encima de todo, solo puede haber una religión, ¿vale? Que todo esté controlado por los propios reyes, ¿de acuerdo? Y una única religión en este caso es la católica, ¿vale? Bien, entonces decidieron expulsar a los judíos. ¿Qué les dijeron? Les dijeron, mira, nene, tenéis hasta el 10 de agosto para zarpar, para iros. Así que vended las tierras, vended lo que tengáis que vender, que os tenéis que ir. Salvo que os bauticéis. Es decir, si vosotros os bautizáis, lo que se denominan conversos, os podéis quedar, ¿vale? Pero que sepáis que si os quedáis en esas condiciones, yo he creado o he instaurado en Castilla y en Aragón el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Sí, os van a vigilar. Y como la liéis, zarpazo, ¿de acuerdo? Os corto el cuello y me quedo con lo vuestro. Eso era, bueno, los reyes católicos es lo que decían. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente a los judíos se les puso una cosa muy compleja. Es decir, ellos tenían un dilema muy chungo. Me voy y dejo mi tierra. Es decir, eran españoles, llevaban aquí, vete tú a saber, o más los años que llevaban aquí viviendo. Me voy y dejo mi tierra, o dejo mi fe. Bueno, pues hubo de todo. ¿De acuerdo? Hubo judíos que se quedaron y judíos que fueron expulsados, ¿de acuerdo? Estos judíos españoles recibieron un nombre, ¿de acuerdo? Supongo que a lo mejor alguien ha escuchado hablar de los sefarditas o los sefardíes. Mirad, los sefarditas o los sefardíes son aquellos que en el año 2015 Mariano Rajoy creó una norma, un proyecto de ley por el cual podían, si demostraban que tenían antecedentes españoles de hace 500 años, podían conseguir la nacionalidad española, ¿de acuerdo? El proceso se abrió en el año 2015 y se cerró en el 2019. Más o menos fueron unos 6.000 judíos los que consiguieron la nacionalidad española. Es decir, hubo 6.000 personas que lo solicitaron y que eran descendientes, pudieron demostrar que eran descendientes directos de los sefardíes que fueron expulsados en el año 1492. Total, no. ¿Vale? Bien, mirad, más cosas que tenéis que saber sobre esto. España se puso contenta, es decir, los españoles se pusieron contentos. ¿Por qué? Porque los judíos siempre han tenido los banqueros españoles eran judíos, ¿de acuerdo? Entonces, si los españoles tenían bastantes deudas con los judíos, si los judíos son expulsados, pues mira tú, que no pago. Va, pues ya está, pues no pago. Rápidamente, ¿por qué los judíos eran los principales banqueros? Porque la religión católica no prohibía la usura. ¿De acuerdo? Es decir, prohibir la usura es decir, yo te dejo dinero si yo te puedo dejar dinero, a ti no importa, pero tú me lo devuelves. No importa, si tú me devuelves. Lo que yo no puedo es ganar dinero, enriquecerme prestándote dinero, ¿de acuerdo? Eso, tanto la religión musulmana como la religión católica lo prohibían. Los judíos, pues mira tú, no cayeron en prohibir eso y se enriquecieron, ¿vale? Y muchos de ellos se enriquecieron. De hecho, a día de hoy, los grandes propietarios del oro mundial somos los judíos y yo. Sí, ya está. Simplemente somos los que nos dividimos más o menos el oro a partes iguales. Bien, seguimos. Vamos a ver, tenemos ya a los judíos que los hemos expulsado. En cuanto a las cifras de los judíos sefarditas que fueron expulsados, vete tú a saber. Es decir, yo he leído entre unos que dicen 35.000 y otros que dicen 350.000. Esto es como cuando hay una huelga. Es decir, los manifestantes, los que convocan la huelga, 3 millones de huelguistas. La policía urbana, 200 huelguistas, 500 huelguistas, vamos, ni uno, no había nada. Es decir, las cifras bailan.
¿qué es lo que más se puede aproximar? Que fueron expulsados unos 50.000, ¿de acuerdo? Bien, no se quedaron solo con esos expulsados, sino que la cosa fue a más. Y también expulsaron a los mudéjares. ¿Quiénes son los mudéjares? Los mudéjares son los musulmanes que quedan en la península después de la conquista del Reino de Nazaret y Granada. Una vez que los reyes católicos conquistaron Granada, pues expulsan le dicen a los musulmanes, tío, bautízate, os bautizáis, porque aquí va a haber una única religión. ¿Y estos qué hacen? Pues se sublevan, la lían, en la rebelión de las Alpujarras, que supongo que os sonará las Alpujarras, no las Alcaparras, las Alpujarras. Bien, en esta rebelión, pues bueno, pues se sublevan, en el año 1499 son pacificados, pero el cardenal Cisneros decreta la expulsión. 1502 en Castilla, 1526 en Aragón. Los musulmanes tienen que irse de la península ibérica, salvo que se conviertan al catolicismo, que es lo que se llevaba de moda, se denominaban moriscos. La Inquisición, vigilando, atentos. ¿De acuerdo? Porque así se sabe, si son católicos con todas las consecuencias. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto ya tenemos la unificación religiosa. Ahora, el segundo aspecto que os he dicho, este es más rápido, es la política exterior. Mira, la política exterior de los reyes católicos se basó en dos frentes. Primero, una vía diplomática y una vía militar, ¿de acuerdo? La vía diplomática los reyes católicos tenían 5 hijos, ¿de acuerdo? No le llegaron todos adultos, ¿de acuerdo? Tenían 4 niñas, 4 hijas y un hijo, ¿de acuerdo? Tenemos a Isabel, Juana, María y Catalina. Todos son famosos y ya más adelante lo explicaré, ¿de acuerdo? En otro vídeo, porque si no nos liamos demasiado. Pero bueno, que sepáis que, por ejemplo, a Isabel la casaron con el rey de Portugal, con Manuel de Portugal. ¿Cuál era el objetivo? Mira, los reyes católicos estaban encerrizados en que tenían que unir la península ibérica, había que unirla, había que los 3 reinos importantes de la península ibérica, Castilla, Aragón y Portugal, tenían que estar unidos. Y como en un matrimonio solo caben 2 reyes católicos, pues ¿cómo conseguimos el tercer reino? Pues casamos a nuestra hija mayor, Isabel, con el rey de Portugal, ¿de acuerdo? Y nació un hijo, que era Miguel. Ese iba a ser el heredero de los 3 reinos. Solo le faltaban 4 para pillar Juego de Tronos, que son 7. El heredero de los 3 reinos. El problema es que Miguel y su madre Isabel se mueren, ¿de acuerdo? ¿Qué dicen los reyes católicos? No pasa nada. Como tenemos otra hija, ¿de acuerdo? No Juana la loca, esa no. Sino tenemos otra hija, que es María. A esa María, pues la volvemos a casar con el rey de Portugal, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ya la situación ya no fue buena y ya no salió un único heredero, ¿de acuerdo? Ya no hubo un único heredero. Además, antes del hijo de los hijos de María tenían preferencia Juana, ¿de acuerdo? Los hijos de Juana. Bien, a Juana la casaron con Felipe el Hermoso, que eso sí que lo vamos a ver, porque Juana es la conocida por todos como Juana la Loca, o si hablamos en bilingüe, Juana la Crazy, ¿vale? Bien, vamos a ver. Eso en cuanto a la futura unión con Portugal. Es decir, ya veremos cómo al final sí que consiguen que Felipe II se convierta Felipe II es el bisnieto de los reyes católicos y que se convierta en rey de Portugal. Aunque le salió rana la jugada, que eso lo veremos dentro de unos cuantos episodios, ¿de acuerdo? Vale, el otro objetivo que tenían por la vía diplomática era el aislamiento con Francia. Y para ello, para aislar a Francia, nosotros nos salíamos con Portugal y la otra potencia fuerte, porque Portugal en esta época era fuerte, ¿vale? Era fuerte, tenía a Ronaldo ahí dando caña. La otra potencia fuerte que había, aparte de Francia, era Inglaterra, ¿vale? No Reino Unido, no se había unido todavía, era Inglaterra. Pues ¿qué hacemos? Pues casamos a nuestra hija pequeña. ¿A qué hija pequeña nos queda? A Catalina. Mira, Catalina es muy conocida porque estuvo 14 años casada con el rey de Inglaterra, Enrique. Y supongo que alguien conocerá qué Enrique es. Enrique VIII, ¿de acuerdo? Enrique VIII fue el que la lió. Enrique VIII era un mujeriego, ¿de acuerdo? El que creó la iglesia anglicana solo porque no le concedían el divorcio. Él se quería divorciar. Él se enamoró, estaba casado con Catalina de España, la infanta española, y pues él simplemente se enamoró de Ana Bolena. El amor surgió, brotó, ¿vale? Entonces, ¿qué dijo? Pues yo me quiero casar con Ana, me quiero divorciar, ¿vale? Y, bueno, no exactamente, él no se quería casar con Ana, él lo que quería era tener relaciones con Ana, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que Ana Bolena le dijo, no, tú sí que tú tienes relaciones conmigo,
tú te divorcies, ¿vale? Claro, el divorcio no existía, entonces fue una situación bastante compleja. Entonces Enrique VIII habló con el Papa le dijo que nanáis, y pues dijo, pues ¿sabes lo que te digo? Como soy el rey de Inglaterra, creo mi iglesia. Onda mía, el tío, y creo la iglesia anglicana. Oye, que a día de hoy sigue funcionando, con menos seguidores que la católica, pero y se divorció. Evidentemente se divorció porque, claro, si él era el máximo pontífice, es decir, era una iglesia que estaba vinculada, pues ya está, pues así cualquiera. Bueno, pues entonces la casaron, intentaron mezclar a todos sus hijos con los reyes más cercanos para aislar a Francia. Eso en cuanto a la política exterior, a la vía diplomática. Y por otro lado tenemos ya la vía militar. La vía militar también la usaron. Por ejemplo, la expulsión del reino nazarí, la expulsión de los musulmanes, fue en vía militar. Año 1512 se conquista Navarra. El reino de Navarra, que estaba por ahí desde la época de Sancho el Mayor, de Navarra. Estaba un tiempo de Navarra dando caña. Se conquista Navarra, año 1512, y queda absorbido por Castilla. Y luego, por ejemplo, pues ya se conquistan diferentes puntos en el norte de África, Ceuta, Melilla, Orán, ¿de acuerdo? Algunos puntos en Italia, por ejemplo, se les da pal a los franceses porque ya sabéis que el reino de Nápoles dependía del reino de Aragón, de la corona de Aragón, y los franceses estaban intentando meter la uñica allí, no, para Francia, venga, Galo, subimos para arriba, ¿vale? Y fueron expulsados hacia arriba, fueron mandados hacia el norte. Y por otro lado tenemos las probaturas para el futuro poblamiento de América, ¿de acuerdo? Mirad, entre el año 1478 y el año 1496 se consigue la conquista de las Islas Canarias, ¿de acuerdo? Las Islas Canarias sirvieron como puente, como base para el futuro dominio y la conquista de América, ¿de acuerdo? Bien, que la conquista de América tendrá su punto apartado o su punto apartado. ¿Qué apartado está el punto? Su punto propio dentro de estos capítulos, de esta explicación, ¿de acuerdo? Bueno, pues mirad, esa fue la política militar, la política exterior en los dos ámbitos, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, simplemente ya está, con esto hemos acabado por hoy. Me pasa un poco en el tiempo, pero no más. Tampoco me pasa mucho. Así que, bueno, espero que hayáis aprendido, espero que os haya gustado y nos vemos. Chao, 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 chao.